Buenas noches, cimarrones. Bienvenidos a su noticiero universitario conducido por su servidor José Ignacio López López. A continuación vamos a darle entrada a algunas preguntas que nos hace llegar a la comunidad estudiantil. La primera es, ¿qué es la información reservada? Es aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a algunas de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. También la información se clasificará como reservada cuando la difusión de la información ponga en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la defensa interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado. En cuestión de legislación internacional, encontramos en los principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, libertad de expresión y acceso a la información en el principio 1.1 que establece que toda restricción sobre información o expresión debe ser establecida por la ley. En los principios 1.2 y 1.3 establecen que toda restricción sobre información que el gobierno considere que entre dentro del campo de seguridad nacional deben de proteger un asunto legítimo de interés de seguridad nacional mediante pruebas que así lo demuestren, todo esto ante un órgano independiente. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, dicha información de seguridad nacional es aquella relacionada a la información de gobiernos extranjeros, planes militares, fuentes confidenciales y algunos temas relacionados a la materia científica y tecnológica. La segunda pregunta es, ¿quién puede clasificar la información como reservada? Esta información la pueden clasificar los titulares de la unidad administrativa correspondientes. Todo esto de conformidad con los criterios establecidos en la ley, su reglamento y los lineamientos expedidos por el instituto. Todo esto está estipulado en el artículo 117 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, párrafo tercero. La siguiente pregunta nos dice que ¿en cuáles casos se puede clasificar la información? Basándonos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 113 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, encontramos que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, menoscabar la conducción de las negociaciones o bien de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados y organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado mexicano, dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos o la impartición de justicia, entre otras. En la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 5 y 115, esta nos estipula que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por último, le damos leída a una cuarta pregunta que nos dice, ¿por qué es importante reservar la información? La reserva de información no requiere que incluya el total de un registro público, ya que solo se puede reservar una pequeña parte o una amplia parte. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el lunes 18 de agosto del 2003 y este nos dice que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública debe vigilar que el acceso a la información pública favorezca la democracia y la participación ciudadana, así como la eficiencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos, para así lograr la transparencia de la gestión gubernamental, el buen funcionamiento del Estado y la protección del derecho a la vida privada. Yo creo que esto es lo más importante de reservar dicha información. Por mi parte ha sido todo, que tengan buena noche, hasta luego, coman frutas y verduras.